Bien, la clase pasada, entonces estuvimos mirando un poco el origen de los estudios de los avances en este campo de la física que es el magnetismo. Vimos, por ejemplo, qué propiedades tienen estas extrañas, mágicas piedras en la región de Magnesia que tendían a orientarse al colgarse al colgarse de un hilo, se orientan en cierta dirección, ¿no? Los chinos se percataron de eso y crearon un instrumento para su navegación, que es la brújula. Entonces, eso es porque la Tierra misma es un gran imán, ¿verdad? Y hemos mencionado. Así. Entonces, lo que hace la brújula es orientarse en una determinada dirección. Hay un norte que es geográfico, que es fijo. Y hay otro norte que es magnético. Y este norte magnético depende de las actividades en el centro de la Tierra, ¿verdad? Es lo que genera este campo magnético. Y dice que este magnético se desplaza. Tiene una velocidad también de desplazamiento. Y no sé si en cuántos miles de años esto va a parar en el otro sentido. O sea, nuestro norte va a estar del otro lado. Y lo que apunta la brújula es hacia el norte magnético, ¿verdad? Aunque en realidad donde apunta la brújula es hacia el polo sur, ¿verdad? Eso obedece a que nosotros le atribuimos un sentido a la línea de campo que van de norte a sur, ¿verdad? Entonces, ese polo norte y sur de la brújula tiene que alinearse con la línea norte-sur del campo magnético. Y en consecuencia, el norte de la brújula realmente apunta hacia el sur, ¿verdad? Pero se ha establecido de que esa orientación, por convención, sea el norte magnético. Lo importante es de que apunta en una dirección. Es algo que suele causar confusión, ¿verdad? Que la brújula realmente apunta al sur, ¿verdad? Bueno, también mencionamos que la electricidad, el magnetismo, sobre todo, eran disciplinas que se estudiaban por separado, ¿verdad? No tenían ninguna relación entre sí. El magnetismo y la electricidad, sin embargo, tienen ciertas analogías, ¿verdad? El, las cargas eléctricas y su zona de acción son muy parecidas a los fenómenos magnéticos.
también se encontró que si se colocan las barras de imán de estas formas, la interacción entre estas barras de imán tienden a pegarse porque hay una atracción o tienden a alejarse entre sí porque hay una repulsión. ¿Quién viene? Y dijimos también de que este señor danés, Hans Christian Ørsted, en 1820 eh, hizo un experimento bastante interesante, ¿verdad? Eh, Él, por ejemplo, colocó una barra de imán, o sea, una pieza, una aguja magnética, en las proximidades de un alambre, haciendo coincidir el eje, o sea, esta orientación del imán hizo coincidir estaban alineados, ¿verdad? La aguja geométricamente estaban alineados con el conductor. Entonces, de esta situación, al energizar, o sea, al hacer pasar por acá una corriente eléctrica, pues digamos que tiene que ir así, se alimenta. Entonces, al hacer esto, circula una corriente y se ha observado, o sea que Ørsted observó de que hay hay movimiento rotacional de la aguja de la brújula. Y los efectos del alambre de conexión sobre la aguja magnética, él también notó de que atraviesa, por ejemplo, vidrio, metales, madera. Y a esa zona donde de la influencia que tiene sobre la barra de imán, él le llamó una zona de conflicto. Conflicto eléctrico le llamó. Conflicto eléctrico. Bueno, un, que es realmente hoy conocido como el campo magnético, ¿verdad? Y en 1820, ¿verdad? La comunidad científica y estaba con mucha actividad en torno a este experimento, a este hallazgo, porque lo que ocurrió es de que de alguna forma hay una interacción entre el mundo de la electricidad, ¿verdad? Con el campo magnético.
porque se ha influenciado los fenómenos magnéticos con cargas eléctricas que es la corriente, ¿verdad? Bueno, y de este experimento toman nota Ampère, Arago en Francia, ¿verdad? Faraday también en Inglaterra, que colaboraron y extendieron estas investigaciones, ¿verdad? Y Ampère, por ejemplo, se dio cuenta de que si, él dijo, si una corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre un imán, bueno, la tercera ley de Newton, por la tercera ley, entonces él dice que este imán debe ejercer también una fuerza sobre una corriente. Bueno, el experimento se llevó, ¿verdad?, a cabo y el resultado es lo que él estaba esperando, ¿verdad? De que un alambre que conduce corrientes cerca de un campo magnético va a experimentar una fuerza, este alambre. En realidad no es el alambre el que experimenta la fuerza, es el alma del alambre, ¿verdad? O sea, las cargas eléctricas son las que se van a ver, van a sentir una fuerza con eh, con ese efecto. Al colocar una carga dentro de un campo magnético, una carga que se mueve, esas cargas son las que van a ejercer, sobre esas cargas van a haber una fuerza. Obviamente las partículas del alambre no van a salir disparados del alambre, ¿verdad? No ocurre eso. Pero va a ser de que el cuerpo donde está contenido esos electrones o esas cargas, entonces es la que se va a mover así, hablando eh, comúnmente. Hay una analogía, ¿verdad?, entre el mundo de la electricidad con el magnetismo, o sea, con el campo electrostático con el campo magnético. Y lo que se observa es de estos experimentos es de que una carga, ¿verdad?, que se encuentra en un campo magnético, esta carga está en movimiento, como es el caso de una corriente. Entonces va a experimentar una fuerza donde el valor de esa fuerza va a depender del valor de la carga y también de la rapidez con la que se mueve. La fuerza es una magnitud vectorial, entonces tiene dirección y tiene sentido. Por eso el valor de la fuerza va a estar totalmente definido si conocemos la dirección y la dirección de desplazamiento y también el módulo o el valor de la carga, si es positiva o una carga negativa.
Entonces, el valor absoluto de esa fuerza se puede conocer, ¿verdad? Y anteriormente se han estudiado fuerzas, ¿verdad?, que dependen de la velocidad. Por ejemplo, las fuerzas viscosas, ¿verdad?, que resultan en una velocidad terminal en la caída libre. Estas son fuerzas que dependen de la velocidad. Estas fuerzas actúan a lo largo de la dirección. Bueno, y esta ecuación es muy interesante porque relaciona el valor de la carga, la rapidez con la que se mueve y el valor de la intensidad del campo magnético donde se halla inmersa la carga. Y el resultado de esta ecuación, que se conoce como la fuerza de Lorentz, en honor al físico danés también, ¿verdad?, que ha encontrado, que ha colocado en forma de ecuación matemática. Donde esta cruz, esta es una cruz, no es una X, no es una X, es una cruz. Implica producto vectorial en el álgebra vectorial. Hay dos formas de multiplicar dos vectores, ¿verdad? Se puede hacer el producto vectorial o se puede hacer el producto que se llama escalar. Y el producto escalar se denota por medio de un punto. El producto escalar, producto vectorial. ¿Y cuál es la diferencia? El producto vectorial da como resultado otro vector. Otro vector. Y el producto escalar, sin embargo, da como resultado un número. Un número cualquiera. Por eso acá, o sea, hace el producto vectorial de la velocidad y el campo, la intensidad del campo magnético, que también es un vector. Entonces, esto da como resultado otro vector que es perpendicular al plano formado entre estos dos vectores. Por eso acá denotamos con este simbolito la magnitud de la fuerza. El módulo de la fuerza está determinada por esta ecuación. El producto de todas las magnitudes, pero hay un ángulo que interviene, donde este ángulo es el ángulo formado entre el vector velocidad con el campo magnético. O sea, el vector velocidad es la dirección de desplazamiento. Acá, por ejemplo, tenemos una carga Q sub 0 que se mueve dentro de un campo magnético que tiene esta dirección. Tiene esta dirección el campo magnético. Pero él se mueve formando este ángulo. Acá nomás parece que es 90 grados, pero en realidad no es 90 grados. Y como resultado de este movimiento en esta dirección, hay una fuerza que va a hacer de que vaya en este sentido, ¿verdad? En realidad nosotros podemos determinar
el sentido de esa fuerza utilizando una regla práctica que se conoce como la regla de la mano derecha, o como está explicado aquí, se refiere también como regla del tornillo. Bueno, esta regla dice, por ejemplo, hágase girar el vector velocidad, ¿verdad? Este, para que quede sobre el vector B. Ya, vamos a girar. Entonces la dirección de F es aquella a lo largo que avanzaría un tornillo. Vale. La regla que vamos a utilizar es la regla de la mano derecha. No sé por qué acá este libro habla de la regla de la mano derecha, pero explícala como un tornillo. O sea, para marearle más al alumno y al profesor que quiere explicar. Esta es la mano derecha. Esta es la palma. Vamos a ver si tengo un dibujo ya acá. Parece que no. Bueno, debería encontrar unos dibujos por ahí para mostrarle mejor. Y lo que se hace es simplemente hacer coincidir los cuatro dedos de la mano derecha con la línea de campo magnético. O sea, hacia estos lados. Y entonces el pulgar extendido en la dirección de desplazamiento de la velocidad. Si ustedes están tratando de hacer esto que les estoy diciendo, colocar los cuatro dedos de la mano, el meñique anular, medio, índice, pulgar, así. Tenemos la mano extendida hacia la palma hacia arriba. Entonces, la marca de la M, algunos dicen la marca de la muerte. Está aquí. Si están repitiendo, así tienen que estar en una situación muy incómoda, como sosteniendo una bandeja con la mano derecha. Fuerza esta va a salir de la palma, va a ir hacia arriba, porque la fuerza es entonces perpendicular al plano formado por este campo magnético y por la velocidad. Es repetir porque suele ser un poco más, suele confundir un poquito esta regla. Aún en el modo presencial suele confundir un poco. Borrador, borrador. Ah, acá está borrador. Bueno, el valor de la fuerza está determinada por la ecuación de Lorentz, ¿verdad? Tiene este valor. Pero es un vector y nosotros queremos saber la dirección y sentido de la fuerza que se encuentra. La fuerza, para ubicar siempre en el contexto, es le queremos encontrar la fuerza sobre una partícula que se mueve.
en un campo magnético. Porque Ørsted encontró relación entre electricidad y magnetismo por culpa de Ørsted. Entonces, sabemos calcular ya por medio de esta ecuación la fuerza. ¿Cuál es su dirección en sentido? Usamos una regla práctica que se conoce como regla de la mano derecha. Llamémosle 1 porque hay otras reglas. Y la pregunta del alumno suele ser en este punto: ¿y cuántas reglas hay? 18. No, le digo. Bueno, entonces, la regla dice que tenemos que colocar los 4 dedos de la mano, estos 4, eh, en este orden, de meñique a pulgar, o índice, perdón, de meñique a índice. Esos 4 dedos tenemos que extender apuntando, ¿verdad?, hacia el campo magnético. Tenemos 4 dedos, del más largo, del dedo del medio, este es el con el que indicamos el dedo acusador. Y acá tenemos nuestro dedo grande. Entonces nos queda la palma de la mano hacia arriba. Para denotar eso, colocamos aquí la marca de la mano. Así. Le doy un tiempito para que traten de hacer eso. Si están haciendo eso, están sosteniendo una bandeja en la mano, como un mozo. Pero ahora son ustedes mozos sin bandeja. Y entonces dice la regla que saliendo de la palma de la mano es la dirección de la fuerza. A ver, esa es la dirección de la fuerza sobre la carga. Pero eso es si la carga es positiva. ¿Y qué pasa si la carga es negativa? Y aplicamos nomás la misma regla. Y no determina entonces el sentido hacia arriba. Y después nos preguntamos, ¿cuál es el módulo de la carga? Negativa. Ah, entonces invertimos nomás. Es hacia abajo. Si la carga es negativa. Para no invertir todo el procedimiento. Pues aplicamos siempre la misma regla. 4 dedos extendidos en la dirección del campo, el pulgar en la dirección de la velocidad y la saliente de la palma o entrante va a ser el valor de la fuerza, o sea, el sentido de la fuerza. Bueno, esta fuerza sobre una carga en movimiento en un campo magnético se conoce como la fuerza de Lorentz. Él es holandés. Bueno, y esta fuerza de Lorentz es la que es la base de numerosos dispositivos.
como los motores eléctricos, los instrumentos de medición, los analógicos, lo que son, funcionan con medio de una aguja que se deflecta. Inclusive los televisores antiguos, ¿verdad? Los llamados televisores a tubo. El osciloscopio mismo, el osciloscopio a tubo, funciona así. Vamos a ver por qué eso es así. Si nosotros tenemos y el tubo de imagen era algo así, el TRC, tubo de rayos catódicos. Rayos catódicos, porque ¿se acuerdan que hablamos de la pasada de la válvula? La válvula tenía un terminal que se calienta y al calentar se emite electrones. Bueno, este terminal recibe el nombre de cátodo. Y en el tubo de imagen, el cátodo está aquí, que se calienta también y emite electrones. Y el ánodo es esta parte y recibe una carga positiva, el ánodo, de valor grande, alto, de unos cuantos miles de voltios. Eso es algo efecto entonces de que acelerar este electrón a lo largo de este cuello y va y choca contra una máscara fosforescente interna que tiene aquí y eso hace que ese choque, ese bombardeo de electrones, hace que en la pantalla salga un punto de luz brillante en el centro. Bueno, pero un punto de luz brillante ahí no sirve para gran cosa, ¿verdad? Sería interesante si pudiéramos nosotros que este electrón o estos electrones que van saliendo del cátodo ocupen otras posiciones sobre el revestimiento interno de del tubo y entonces que se vaya, por ejemplo, en otro lado. Así, ¿verdad? Sería más interesante. Entonces hay que desviar la trayectoria del electrón. Estos electrones, ¿cómo pueden ser desviados? Hay que ejercer de alguna forma una fuerza que los desvíe. Una fuerza. Entonces, si nosotros, ¿qué variable necesitamos para eso? Tenemos el electrón que se mueve a cierta velocidad, pero si nosotros le colocamos dentro de un campo magnético, entonces ahí sería muy interesante, ¿verdad?
el electrón va a estar dentro de un campo magnético, se mueve a cierta velocidad, entonces va a haber una fuerza de Lorentz sobre esas cargas y va a hacer de que su trayectoria se desvíe. Y como el revestimiento interno de este tubo, de esta cara, es material fosforescente, hay un fenómeno, el fenómeno de fosforescencia es de la retención de la luz. Es decir, aun cuando haya desaparecido el impacto del electrón sobre este material, él va a seguir emitiendo luz. Esa es la fosforescencia. El material es fluorescente porque emite luz cuando recibe el impacto de un electrón. Por eso es fluorescente. Y además hay el fenómeno de la fosforescencia porque retiene la luz. Sigue emitiendo luz aun cuando haya desaparecido. Hay algunos interruptores de luz que se usan en las casas. Hace rato que no veo que venga de ese tipo, ¿verdad? Pero cuando uno apaga la luz, ese interruptor se queda como iluminado. O sea que sigue emitiendo luz. Bueno, y puede ver en la oscuridad donde se encuentra entonces el interruptor, la llave de luz. Es un material fosforescente. Y entonces, como el ojo no tiene una respuesta instantánea, el ojo retiene por un tiempo. Aun cuando haya desaparecido y el impacto de un electrón en este punto, el electrón ahora está aquí, él está aquí. Bueno, para el ojo es como si acá sigue habiendo luz, el fenómeno de las fosforescencias hace que se retenga la luz y el ojo además que es imperfecto, junta todo, ¿verdad? Y dice, ah, pero acá se hizo una raya blanca, una raya de luz y se puede desviar la trayectoria del electrón aplicando forma de onda apropiada acá a la excitación del cátodo. Y si se puede mover de izquierda a derecha aplicando más otro juego de imanes, se puede hacer también de que se mueva de arriba hacia abajo. Y en realidad se puede recorrer toda la pantalla y por el fenómeno de persistencia de la visión, el ojo cree que esto es una pantalla totalmente blanca. Pero en realidad es un punto de luz que fue recorriendo nada más. Bueno, ese es el principio de funcionamiento del tubo de rayos catódicos. Entonces que les mencionaba nomás esto, entre paréntesis, para ver entonces un poco cómo es la fuerza que ejerce sobre una carga en movimiento que se encuentra dentro de un campo magnético. Entonces, una de sus más grandes aplicaciones es los tubos de rayos catódicos que se usan en los osciloscopios y también en los televisores.
uno de los inventos más grandes del hombre. Es increíble. Bueno, la unidad de medida de la fuerza, ¿verdad? La fuerza se mide en Newton, en el sistema internacional, y en CGS se mide en dinas. Representamos la unidad de medida de la fuerza por medio de la letra N, o también puede ser así, Newton. La intensidad del campo magnético se mide en Tesla. O sea, este campo magnético se mide en Tesla. En el sistema internacional. En CGS se mide en Gauss. Bueno, esta es la relación de Gauss y Tesla. Y a la cuarta, Tesla es un Gauss. En este dibujo lo que vemos es, esto se puede, nosotros podemos ver la línea del campo magnético. Vamos a hacer una trampa para ver. Por ejemplo, sobre una lámina, no, sobre una hoja, ¿verdad? Sobre una hoja de papel. Tenemos una hoja de papel, una hoja blanca. Debajo de esta hoja de papel, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, una barra de imán. Colocamos una barra de imán debajo. La barra de imán tiene sus polaridades magnéticas norte-sur, ¿verdad? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, limaduras de hierro, eh, que son pequeñas virutas, restos de hierro, y tenemos la posibilidad de juntar eso y dejamos caer. Hacemos espolvoreamos toda la hoja de papel, lo tiramos al voleo. Y ocurre algo muy interesante. Sobre la hoja de papel se forma un patrón de líneas conformadas por estas limaduras de hierro. Y nosotros entonces decimos que esas líneas son las líneas de campo magnético. O sea, son toda esa zona de acción, esa zona de conflicto eléctrico que le llamó Ørsted. Entonces nosotros podemos ver cuál es esa zona de acción. Y se forman así líneas, trayectorias circulares que aparentemente se orientan de manera simétrica alrededor de la barra de imán. Y por convención decimos que esas líneas salen del este polo norte, le llamamos polo norte, y llegan al polo sur. Pero acá nadie ve una flechita que se forma, no, no, no es posible decir, acá yo veo la flecha. Entonces son convenciones nomás para poder hacer después análisis de forma matemática, hacer un modelo
matemático vectorial y poder darle un orden. Bueno, entonces tenemos, ya sabemos cómo se forma la fuerza, cómo se puede calcular la fuerza sobre una partícula. No sé si me van siguiendo, me están escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, y para cerrar, la fuerza, bueno, esto ya es un corolario, ¿no? Una extensión. Si encontramos la fuerza sobre una partícula, una carga única, discreta, un conjunto de cargas que se mueven, es una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, si encontramos la sumatoria de todas las fuerzas individuales de las partículas, encontramos la fuerza sobre una corriente que se mueve dentro de un conductor de cierta longitud L. Bueno, este conductor se halla dentro de un campo magnético así, ¿no? Cada carga está sometida a la fuerza del Lorentz. Por ejemplo, si miramos así, esto sería una vista en perspectiva, ¿verdad? Una vista eh, superior de, de una situación en la que el conductor se encuentra formando un cierto ángulo con la línea de campo. O sea que se va a desplazar en una dirección en particular. El valor entonces de esta fuerza va a ser si tomamos el conjunto de todas las cargas en un segmento L, entonces encontramos esa fuerza total, ¿verdad? Fuerza en forma individual sería esta, ¿verdad? Y en una extensión L del alambre que tiene un volumen, o sea, el alambre tiene una sección conductora A y una extensión L, entonces decimos que hay un cierto volumen donde se desplazan las cargas. Eso sería, digamos, la fuerza total. Y esa fuerza total va a ser entonces, sumamos todas las n cargas presentes en ese volumen y decimos, bueno, esas n cargas presentes en ese volumen representamos por I, sería la corriente, que las cargas se desplazan a cierta velocidad, ¿verdad? Por eso aparece el término de corriente. Cargas por desplazamiento, por velocidad. Entonces el valor de la fuerza que actúa sobre un segmento conductor de longitud L va a tener este valor.
la intensidad del campo magnético donde se encuentra el conductor, la longitud del conductor, la corriente que circula por el conductor y el ángulo que hace la trayectoria de la corriente con la línea de campo magnético. O sea, esto es simplemente una extensión más de la lámina anterior que encontramos. Aquí tengo que retroceder. Esto. Para una carga, y esta sería la misma ecuación, pero se ha extendido para muchas cargas, o sea, para una corriente dentro de un conductor de longitud L. Bueno, entonces hoy vimos la extensión del experimento de Ørsted, cómo se ha tomado nota de su experimento y la contribución de otros investigadores contemporáneos. Y encontramos entonces ecuaciones que nos permiten calcular el valor de la fuerza sobre una partícula y el valor de la fuerza sobre muchas partículas, o sea, sobre una corriente L. Después vamos a ver, hacer algunos problemillas de aplicación. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda sobre la fórmula. Bueno. Hay como un